Citroën. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca siempre. Consulte condiciones en macro.com.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. En Líderes, un reportaje con el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abelluto. Estoy aquí porque siento que, como tantos otros argentinos, me he sentido convocado por un proyecto que trasciende mi vocación. Y nos habló de los desafíos que enfrenta, los preparativos del Bicentenario y los motivos de la reestructuración. La transparencia, el gobierno abierto y poner en internet toda la información para que los ciudadanos puedan verificar en qué se va el dinero. ¿Cómo es la política de transparencia que impulsa en la gestión y la contratación por concurso para cargos en museos? Pablo Abelluto, en Líderes, habla de cómo llevar la cultura a los barrios y del gran patrimonio cultural de los argentinos. En Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. ¿En qué condiciones encontraste este ministerio? Bueno, por un lado, el lado bueno, con mucha gente muy capaz, con instituciones maravillosas, con un patrimonio de todos los argentinos extraordinario para ser puesto en circulación. Y por el otro lado, como no escapa a muchos otros ámbitos de la administración pública, mucho caos, algunas irregularidades. Lo bueno es la enorme riqueza que tiene el patrimonio cultural argentino acumulado a lo largo de generaciones y generaciones, y que lo que nos hemos propuesto es que llegue a la mayor cantidad posible de nuestros compatriotas. Tuviste un arranque bastante conflictivo y sindicalizado cuando tomaron la decisión de despedir a aproximadamente 1000 colaboradores o empleados. ¿Con qué criterio tomaron esa decisión? Bueno, uno de los principales criterios fue el crecimiento desmedido que había tenido la planta en el último periodo. 1000 personas eran las que se habían incorporado en el último año, y si bien y eso era llamativo, digamos, porque las actividades del ministerio no habían crecido un 30 y pico % porque justificara ese incremento en la dotación de personal. La Biblioteca Nacional misma, a lo largo del periodo completo de su último director, que fueron 10 años, había pasado de 300 empleados a más de 1000. ¿Crees que el gobierno anterior hizo una diferenciación al elegir colaboradores que, además de talento, fueran partidarios? Yo creo que sí, por lo menos en muchos casos eso se verifica, y creo que es un error, creo que es un doble error. Es un error moral y es un error práctico, en ambos casos está mal. Se habla de revalorizar la función o la gestión dentro de los organismos públicos y la carrera del empleado público. ¿Cómo crees que se puede lograr un objetivo tan ambicioso? Bueno, la cantidad de estos miles de colaboradores que tiene y empleados que tiene el Ministerio de Cultura, son muy poquitos los que han accedido a sus puestos por concurso.
Nosotros ya en las próximas semanas estamos iniciando el primer llamado concurso, por ejemplo, para los primeros directores de museos y institutos. Para mí el modo que se ha resuelto es el mismo modo que se ha resuelto en las universidades públicas, es el llamado concurso, oposición, antecedentes. No ha descubierto el Estado un modo mejor para contratar personal profesional, porque nos parece que es muy importante. No es un tema menor para incluso la carrera del funcionario público, es algo muy parecido a lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, del verdadero funcionario público, el profesional, el de carrera. Yo he encontrado mucha gente muy valiosa en el ámbito del ministerio, que es la estabilidad, pero basada en la capacidad profesional, la evaluación permanente de desempeño, los objetivos. Es de público conocimiento los escándalos de corrupción que superan cualquier expectativa, realmente niveles de corrupción escandalosos. Dado que desde un ministerio se manejan niveles muy altos de inversión, ¿con qué criterios se van a establecer las contrataciones para asegurarse de que no haya nuevamente actos de corrupción? Bueno, por supuesto que es el principal elemento con el que nosotros contamos a nivel de todo el gobierno, es la transparencia, el gobierno abierto y poner en Internet toda la información para que los ciudadanos puedan verificar en qué se va el dinero y los recursos públicos. Por el otro lado, hay una extensísima normativa sobre cómo se hacen las contrataciones, cuando las distintas modalidades, las licitaciones, los modos de hacerlas públicas, las licitaciones. Mira, te doy un caso. Cuando nosotros llegamos estaba llamado a licitación, no había licitaciones dentro del ministerio, para empezar, no había. El principal insumo el primer proveedor, el primer rubro en el que el Ministerio de Cultura, por esta cantidad de instituciones que reúne, es la seguridad y la limpieza de tantos edificios. En el rubro limpieza, nosotros llegamos y ya había un llamado a licitación en marcha, que por supuesto suspendimos, y hicimos uno nuevo, en el cual participaban algunos de las personas que prestaban, las empresas que prestaban el servicio, más otras nuevas que nunca se había llamado a licitación, y descubrimos que hemos conseguido una baja, se acaban de abrir los sobres, digamos, que vimos las ofertas, y el rango de las ofertas, por supuesto no es para que gane uno solo, sino para que muchas empresas puedan participar, pero el rango de las ofertas nos muestra una baja de millones de pesos, solo por haber utilizado el proceso de licitación. Una baja con respecto a la lo que venía inversión que se gastando hacía antes. el ministerio en limpiar sus edificios con las mismas empresas. Viniendo con una formación académica, básicamente de letras, ¿sentís dificultad de incorporar lo que es gestión y administración en un gobierno que está tan orientado a lo administrativo? Bueno, yo siento en mi trabajo en el mundo editorial durante 20 años, trabajando para editoriales muy grandes, muy importantes en la lengua española, tuve que tener un rol no solamente de editor de libros, de publisher. Siempre un publisher es también quien lleva adelante la administración y la gestión del negocio editorial. Por supuesto, la escala del Estado es infinitamente superior y por supuesto que requiere además, y los procedimientos dentro del Estado están regulados por normas que son mucho más complejas y mucho más rigurosas en todo sentido, no porque no las sean en el sector privado, pero sí porque son mucho más específicos, cómo se hace una compra, cómo se hace una contratación, cómo se aprueba una estructura. ¿Crees que los tiempos de la toma de decisión en las empresas privadas son más rápidos que en el claro, Estado? sin duda es que son más rápidos y sin duda que el Estado tiene mucho para mejorar. Por eso trabajamos muy cerca del Ministerio de Modernización en eso. Por ejemplo, la primera cosa que descubrí, me llamó la atención, era la enorme montaña
de papeles que tenía que firmar el ministro. El ministro y los demás funcionarios. ¿Estás desarrollando un software de firma digitalizada? Exactamente. Sí, y hoy estoy contento porque hoy mismo logré incorporar mi firma para el expediente electrónico. Y eso, a ver, Ojo que no te la falsifiquen, ¿no? No, por supuesto, hay los mecanismos de seguridad que eso requiere, pero es fundamental en todo sentido. Son miles, o sea, el Estado habla a través de expedientes. Es decir, la unidad básica de la acción estatal son expedientes que van pasando de oficina en oficina y que van hasta que llegan a la instancia de la resolución del ministro o del decreto del presidente. Y esos son montañas de papel que la verdad es que no han evolucionado desde décadas. Y en ese sentido, la actividad, a veces también la actividad estatal en ámbitos donde esto se ha podido hacer, pero de hecho en la ciudad de Buenos Aires esto se había avanzado mucho, pero en el Estado Nacional no. Otra área que me impactó, y que creo que nos impactó mucho en el gobierno, era la falta de trabajo en equipo. El trabajo en equipo entre distintos ministerios, para uno es, no sé, para mí era natural que el ministro de Cultura tuviera una relación estrecha con el ministro de Educación, con el ministro de Desarrollo, con la ministra, en este caso de Desarrollo Social, con el ministro de Trabajo, es decir, el abordaje sobre la sociedad no es un abordaje de compartimentos estancos. ¿Y hoy cómo dirías que es la relación que mantenés con el resto de los ministros del gabinete? Extraordinaria, muy buena. De hecho, integro varios gabinetes en los que se entrecruzan las áreas. El Gabinete de Desarrollo Humano, o que se llama Gabinete Social. Allí no solamente hay ministros, sino que también lo integran las autoridades del PAMI o del ANSES, y lo integran estos ministerios que tienen que ver específicamente con este tema. Hay un gabinete de cambio climático, hay un gabinete que toca temas culturales, más allá del propio Ministerio de Cultura, que integra el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Contenidos Públicos. Trabajamos muy estrechamente con la Secretaría de Hernán Lombardi y el área de Contenidos Públicos. El gobierno del presidente Macri se generó alrededor de los ministros la expectativa de lo que va a ser el segundo semestre. Ya estamos en el segundo semestre. ¿Qué pasa ahora? ¿Corremos la vara para el 2017 o crees efectivamente que los temas principales sobre los que había que trabajar, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con bajar los niveles de pobreza, con una mayor equidad social y una economía que se dinamice, empiece a suceder a partir también de nuevas inversiones en este segundo semestre? A ver, yo pienso no. Yo estoy convencido que ya estamos viviendo los primeros efectos de la transformación de estos meses a partir del durísimo escenario que hemos recibido. Y eso se verifica en el enorme porcentaje más del 50%, o casi, mejor dicho, alrededor del 50%, quiero ser preciso en esto, del gasto público es inversión social en la Argentina. Si es inversión social que va directamente. Nosotros hemos trabajado nuestro gobierno ha trabajado no solamente a través de tarifas sociales, a través de ayudando a los más débiles, en una transición tan difícil como la que hemos tenido, de un modelo de subsidios a un modelo de reducción de subsidios de tarifas, pero ayudando a quienes menos tienen, sino también hemos reducido impuestos, como el caso del impuesto a las ganancias para los sectores medios que sí, sin embargo el tema de las tarifas se dispararon exponencialmente, poniendo contra las cuerdas no solo a buena parte de la sociedad, sino también a las empresas. El problema de las tarifas no es que el gobierno llega un día y dice voy a aumentar las tarifas porque soy maquiavélico y malvado. Voy a aumentar las tarifas porque el Estado está al borde de la quiebra, porque está subsidiando. Y el subsidio no es que no lo está pagando nadie, lo estamos pagando los argentinos. Lo que tenemos que hacer es que precisamente quienes no lo paguen sean quienes no lo pueden pagar. Entonces estamos
trasladando la responsabilidad a quienes lo pueden pagar. Por supuesto que es doloroso y difícil, y hay que acompañar, y hay que sostener, y hay que estar donde la gente más lo necesita. Y en eso el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, que seguramente tiene que ser aún mayor, y es, siempre hay más para hacer. Pablo, quisiera preguntarte, ¿por qué está esta bandera al lado de tu despacho y es toda blanca? ¿Qué características o qué historia tiene? Bueno, esta bandera tiene una larguísima historia de más de 200 años. La creó Manuel Belgrano a pedido del Triunvirato en 1813 y representa a pedido de la Asamblea del año 13 y la entregó al pueblo jujeño en homenaje a sus luchas durante la Guerra de la Independencia. Y si te fijas, este es Belgrano, que tenía un gorro inca, porque Belgrano quería en aquel momento que establecer una monarquía inca con los descendientes de los incas en lo que mucho más tarde sería la Argentina. Y el año pasado una ley del Congreso Nacional estableció que esta bandera sea un símbolo nacional. Entonces, junto a la tradicional bandera argentina... O sea, tiene que acompañar a la bandera nacional. De hecho, cuando el presidente inauguró el periodo legislativo en el Congreso, esta bandera, una de ellas está allí, y bueno, y poco a poco se va utilizando. Como un hombre que entiende de comunicaciones, con formación en ciencias de la comunicación, periodista y mismo como publisher, ¿crees que el gobierno tiene una estrategia adecuada de comunicación o se equivoca a la hora de comunicar lo que quiere hacer en el cómo, el por qué y el para qué? Yo creo que venimos de un modelo de comunicación en el cual la comunicación era entendida como un monólogo permanente en voz alta de alguien que te hablaba y te hablaba y te hablaba y te hablaba y te hablaba todo el tiempo. Y hoy estamos entrando en un modelo de libertad, donde la gente opinan diferente, los periodistas entre sí, la sociedad entre sí, y hoy eso nos parece como que está faltando algo. Hay una suerte de antes se llamaba eso en latín horror vacui, digamos, una especie de temor al vacío porque no hay una voz dominante. Porque en la escena pública no hay una voz dominante, la del gobierno es una voz y hay muchas otras voces. Desde el Ministerio decidieron suspender el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Dorrego. ¿Por qué lo hicieron y si acaso piensan volver a ponerlo en funcionamiento? Bueno, el Instituto Dorrego tenía, desde nuestro punto de vista, un vicio de origen, que había sido creado en sus fundamentos, cuando lo creó Cristina Fernández de Kirchner, para promover una corriente historiográfica. Y para nuestro punto de vista, el del presidente y el de nuestro gobierno, el de Cambiemos, el Estado no debe promover un punto de vista historiográfico, sino que debe promover el debate entre todos los puntos de vista. Entonces, un instituto para un modelo de historiografía nos parecía absolutamente inapropiado y por eso nos pareció que lo mejor era discontinuarlo. ¿Cómo pensás lograr esa multiplicidad de voces desde la cultura para que no se utilice el ministerio como una voz que impulse nada más que las líneas de gobierno? Tenemos, primero, yendo básicamente a la gente, el ministerio tiene muchos programas de transferencia, de becas, que van directamente a los artistas y a través de evaluaciones y a través de postulaciones en internet, desde organizaciones culturales comunitarias que trabajan en barrios hasta artistas a través del Fondo Nacional de las Artes, dramaturgos a través del Instituto Nacional del Teatro, es decir, el método, o municipios a través de nuestro programa de ciudades creativas. Nosotros el criterio nunca va a ser partidario, es decir, nunca va a ser ideológico y de afinidades o de enemistades. A las puertas del Bicentenario, ¿cuáles son los principales planes que tiene el Ministerio para
llevar adelante lo que es una fiesta nacional? Bueno, estamos trabajando en dos planos. Uno es el 9 de julio. El 9 de julio, a diferencia del 25 de mayo, nuestra otra fecha patria, el 25 de mayo icónicamente es la ciudad de Buenos Aires, es el Cabildo, es el emblema. Pero el 9 de julio es la ciudad de Tucumán, es la casa histórica y todos los ojos de la Argentina van a estar puestos allí, donde estarán todos los gobernadores de la Argentina, donde estará el presidente, en ese marco de absoluta austeridad que es esa pequeña salita, una sala no mucho más grande que este despacho, diría que, no sé si más grande que este despacho, donde un grupo de hombres dice, bueno, somos independientes. Y ¿a quién se lo están diciendo? Se lo están diciendo a sí mismos, básicamente, y lo están diciendo al mundo. Entonces, eso va a ser el 9 y bueno, habrá la gente de Tucumán está armando su desfile, para ellos es porque el 9 de julio es el país naciendo desde adentro, no desde el puerto. Es el federal. Es federal, es el Congreso de las Provincias Unidas. Por el otro lado hay un momento que para nosotros es muy importante que va a ser la noche anterior, la noche del 8 de julio, el viernes 8. Y esa noche sucederán varias cosas, sucederán en muchos lugares, habrá fiestas, posibilidades de estar en la calle, viendo artistas, o posibilidades de estar en los museos que estén abiertos hasta tarde, o simplemente estar en casa, siguiéndolo por la tele, por la televisión pública, o a través de las redes sociales, poder experimentar una sensación que a veces solo ha quedado restringida al fútbol en la Argentina, que es de identidad nacional. De fraternidad. Sé que sos, yendo a un plano más personal, un fanático melómano. Sí, ¿Es cierto que te gusta el jazz y que te gusta la música brasilera? Es cierto, no te mintieron. ¿Cuáles de ellas, por ejemplo? Bueno, del jazz me gustan mucho los pianistas. El jazz me gusta todo, pero en particular me gustan mucho los pianistas de jazz. Siempre quise tocar el piano, pero soy muy malo. ¿Tocas la guitarra? Toco la guitarra bastante mal, toco algo de música brasilera bastante mal, digo, pero sí, si hubiera, como dijo una vez una persona y yo comparto, me hubiera encantado ser músico. No lo pude ser, digo, o sea, creo que hubiera salvado al país de un mal ministro de Cultura, pero le hubiera dado un pésimo músico. Vos tenés 3 hijos. ¿Cómo llevas tu agenda diaria y cómo lográs mantener tus relaciones personales y tu vida privada en la vorágine de la política? Y con dificultades, te voy a decir que lo logro. En los hijos ha sido un gran cambio para todos. Yo no soy una persona que venga de la política, ni mi proyecto es la política en la vida. Digo, no estoy aquí porque siento que, como tantos otros argentinos, me he sentido convocado por un proyecto que trasciende mi vocación y mi capacidad, digo, por un proyecto colectivo, casi te diría un proyecto generacional. No es fácil, porque es un trabajo al que le dedico todas las horas de mi día. Me cuesta despegarme, el presidente muchas veces insiste en que hay que despegarse, hay que saber dejar en algún momento del día y ocuparse de la familia precisamente para recargar las pilas y empezar de nuevo. No es fácil hacerlo, sobre todo para los que somos nuevos, y estamos como absorbiendo mucha información al mismo tiempo. Trato de hacerlo. Y mis hijos lo viven con cierta perplejidad y cierta curiosidad y con mucha paciencia. 3 libros que te llevarías a un lugar porque son tus grandes tesoros, ya que has sido publisher durante más de 8 años para Random House Mondadori. Bueno, 3 libros que me llevaría. Me llevaría uno de Borges siempre, cualquiera. Digo, las obras completas, que pensé que puedo llevar uno. Me llevo uno gordo. ¿Cuánto te vas a Me llevar? llevo uno gordo. Sí, ayer fueron los 30 años de su desaparición y hubo mucha cosa en torno a Borges y al mismo tiempo, y la verdad que la excusa para
revisarlo siempre es bueno. Otro libro que me llevaría es Civilización y Barbarie. Civilización y Barbarie, perdón. El Facundo de Sarmiento. Porque creo que ahí está un poco la clave. Muchos dicen, los profesores de literatura dicen que ahí empieza la literatura argentina. No sé, pero en cualquier caso, ahí se cuenta un poco los grandes conflictos de la Argentina. Y el tercer libro que me llevaría, probablemente me llevaría una novela de un escritor americano que siempre me acompaña, que es Philip Roth, que es un escritor a quien admiro mucho por su manera de escribir. Y tiene una novela que se llama Pastoral Americana, que fue la última vez que lloré con una novela. ¿Cuál crees que sea tu principal contribución como ministro de Cultura de la Nación para la Argentina? Es una pregunta que muchas veces me han hecho, y a veces me cuesta imaginar una respuesta porque tiendo a pensar que lo que más me gustaría es hacer bien mi trabajo, y trato de pensar qué sería entonces hacer bien mi trabajo. Y me gustaría que los argentinos tuvieran la misma percepción, por transmitirles a los argentinos la misma percepción que tengo yo, de profunda emoción cuando voy tomando contacto con el enorme, rico, diverso y casi diría que infinito patrimonio cultural que es de todos. Entonces, poner eso cerca de cada uno, esté donde esté, y esté donde esté en materia geográfica y esté donde esté en cuanto a su condición social o económica, poder llevar la experiencia cultural, tanto la de producir cultura como la de recibir, consumir cultura, a todos. Me gustaría, tal vez, y si no llego a todos, que sea a casi todos, pero poder, lo que me genera más ilusión es eso. Pablo Avelluto, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias a vos. Un placer. Gracias. Uno llega a ser grande por lo que lee, no por lo que escribe. Jorge Luis Borges. Citroën. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca siempre. Consulte condiciones en macro.com.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer.